Reciban ustedes un cordial saludo de parte de las estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Núcleo Tinaco, Jocelyn Torrealba y mi persona Suárez Jessica. Le estaremos hablando un poco sobre el impuesto sobre la renta en Venezuela. Comenzaremos con las obligaciones. Debido al grado de complejidad que ha alcanzado la estructura tributaria con el paso de los años, el Estado busca la utilización de modernas tendencias y la concepción integral de un sistema tributario que persigue el cumplimiento voluntario y oportuno de un conjunto de obligaciones tributarias por parte del sujeto pasivo, ya sea en calidad de contribuyente o de responsable. Es necesario señalar que estas obligaciones tributarias no solo están constituidas por el deber que tienen los administrados de realizar pagos de carácter pecuniario ante las autoridades fiscales, obligaciones de dar, sino que también están contenidas en ellas otras obligaciones, que pueden clasificarse como obligaciones de hacer y las de no hacer. La obligación tributaria tiene una característica principal que la diferencia de cualquier otra obligación, y es su carácter legal, pues ella no surge como consecuencia de un contrato ni por la voluntad entre las partes, sino por disposición de la ley. Es la ley quien exige al sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria el deber de cumplir con determinada obligación, ya sea las obligaciones referidas a pago o las obligaciones de hacer que debe cumplir el sujeto pasivo de la relación, ya sea en calidad de contribuyente o en calidad de responsable. Puede afirmarse que en el marco jurídico venezolano la obligación tributaria es considerada como un vínculo legal que encuentra su fundamento en el mandato de la ley, condicionado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, en su artículo 133, cuando consagra tanto el deber del ciudadano a contribuir con las cargas públicas, como también consagra la facultad del sujeto activo, el cual es el Estado, a exigirla cuando así una ley lo imponga. No obstante, las obligaciones tributarias surgen cuando se producen los hechos establecidos en la ley, así como lo establece el Código Orgánico Tributario del año 2001 en su artículo 13. La obligación tributaria surge entre el Estado, entre las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos, en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. También consagra en su artículo 23 que los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria están obligados no solo al pago del tributo, sino también al cumplimiento de deberes formales impuestos por el Código y las leyes tributarias. Es necesario señalar que todas las relaciones que se constituyen entre el sujeto activo y el sujeto pasivo relativas al cumplimiento de actos o acciones tendientes a asegurar y facilitar la determinación, el pago y la recaudación de tributos forman parte de la relación jurídica tributaria, en las cuales se pueden mencionar: A. Obligaciones de dar. Objeto de la obligación principal, es decir, pagar el tributo. B. Obligación de hacer. Cumplir con los deberes formales establecidos en las leyes, entre las que se pueden nombrar la presentación de declaraciones, llevar libros, entre otros. C. Obligaciones de soportar. Hacer inspecciones, fiscalizaciones. Y por último la D. Obligaciones accesorias. Pagar multas o intereses de mora. En cuanto a la determinación, en Venezuela la determinación del impuesto sobre la renta se realiza considerando los valores nominales o históricos de los ingresos, costos y deducciones permitidas en la ley, y el reconocimiento del efecto que la inflación genera en la posición monetaria del contribuyente. Es recogida por el denominado reajuste por inflación fiscal, que se adiciona o sustrae a la renta determinada a valor histórico. El resultado es lo que podemos llamar como la renta fiscal real, es decir, considerando el efecto de la inflación. La labor
de determinación del impuesto sobre la renta es una que exige previamente una revisión de la información contable para cumplir el proceso de conciliación fiscal de la renta que parte del resultado contable del contribuyente en el ejercicio económico anual, para luego realizar los ajustes que correspondan por las diferencias que existen entre las normas contables y las normas contenidas en la ley del impuesto sobre la renta a efectos de cuantificar la base imponible del tributo. Dichas diferencias deben ser identificadas y valoradas para determinar la renta neta, que es base imponible del impuesto, sobre la cual aplicarán las tarifas impositivas que la ley prevé. La base de determinación del impuesto sobre la renta en Venezuela no reconoce los ajustes contables inherentes a la aplicación del valor razonable de activos y pasivos, sino que asume como valor base al nominal o histórico. El contribuyente siempre puede requerir los servicios de firmas especializadas en la determinación del impuesto sobre la renta para asistirse en el proceso de determinación del tributo o para su revisión final del trabajo realizado internamente, así como para adiestrar oportunamente al personal de la empresa para que acometa esta labor con los mayores niveles de calidad y evitar sanciones en caso de incumplir la norma. En cuanto a los tipos de gravámenes, primero debemos identificar qué son los desgravámenes. Pues los desgravámenes son deducciones que la ley permite aplicar a la renta de un contribuyente, persona natural, residente o domiciliada en el país, con el fin de determinar la base imponible para calcular el impuesto de un ejercicio fiscal determinado. El gravamen sirve para cuantificar el monto que se debe pagar de un impuesto, es decir, mide la parte que se destina a los poderes públicos. Existen dos tipos, el desgravamen único y los desgravamen detallados. El desgravamen único equivale a 774 unidades tributarias, que el contribuyente puede deducir de pleno derecho, sin soporte o justificativo, según el artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los desgravámenes detallados incluyen las deducciones de pagos efectuados por el contribuyente para satisfacer ciertas necesidades básicas, como lo son educación, seguro, servicios médicos, vivienda. Estos gastos deben estar debidamente soportados, según lo estipulado en el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De la misma manera, las tarifas constituyen los niveles establecidos por la norma tributaria para gravar el enriquecimiento de las personas expresadas en porcentajes. Estas tarifas son progresivas, es decir, a mayor renta, mayor porcentaje de imposición. Se han establecido tres grupos de tarifas. La tarifa número 1. Se aplica a las personas naturales que no realicen actividades mineras o de hidrocarburos y a las asimiladas a ellas, como son las herencias yacentes y las firmas personales. Igualmente se aplica a las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. En los casos de enriquecimientos obtenidos por personas naturales no residentes en el país, el impuesto será del 34%. La tarifa número 2. Se aplica a las sociedades de capitales como compañías anónimas y a las personas asimiladas a ellas. La tarifa número 3. Se aplica a los contribuyentes que solo perciben regalías o participaciones mineras y demás participaciones análogas, con un 60%, y a las que se dediquen a la explotación de hidrocarburos y de actividades conexas, con un 50%. Esto lo establece
en los artículos 50, 52 y 53 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. En cuanto al tipo tributario, las exacciones son un beneficio legal, social y económico para ciertas personas, actividades o empresas, porque suprimen el pago de la obligación fiscal. Este tratamiento preferencial se fundamenta en situaciones especiales que señala la ley. Las excepciones pueden ser tanto objetivas como subjetivas, mientras la exoneración es un derecho del Ejecutivo Nacional, establecido en el Código Orgánico Tributario por otorgar el beneficio de la liberación, ya sea de forma total o parcial, del pago del impuesto a través de un decreto. En el caso de los desgravámenes, valga la redundancia, son deducciones que la ley permite aplicar a la renta de un contribuyente, persona natural residente o domiciliada en el país, con el fin de determinar la base imponible para calcular el impuesto de un ejercicio fiscal determinado. Mientras que las rebajas son cantidades netamente precisas que se permiten deducir a los impuestos que surjan al aplicar las tarifas correspondientes de los enriquecimientos gravables durante el periodo o año fiscal. Todo lo anterior mencionado se encuentra establecido en el Código Orgánico Tributario en su capítulo 9 de las exenciones y exoneraciones.